Vivimos repitiendo la pregunta, ¿cuál es mi camino de vida? ¿O por dónde puedo comenzar a emprender eso que se conoce como mi camino o mi proyecto de vida? Como si fuese algo que tuviéramos que salir a buscar afuera. Mucho de esto viene pues por esas creencias o esas expectativas familiares de que hay que estudiar cierta carrera, que es lo que da, que es lo que nos hace ser exitosos, ¿verdad? Y de ahí viene esta necesidad de que ese camino o esa vocación la vamos a encontrar mirando hacia afuera, cómo está el mercado. Pero, ¿y si tú ya tuvieras una configuración energética desde tu nacimiento que te indica cuáles son esos dones que puedes despertar hacia una vocación que realmente esté en sintonía con tu alma? Hoy quiero hablarte de lo que se conoce como el Dharma y cómo esta vibración o estos dones espirituales ya que traemos de vidas pasadas pueden ser ese primer inicio para identificar el camino hacia nuestra vocación. Así que acompáñame. Hola, hola, ¿cómo están? Un domingo más en este espacio de autoconocimiento. Mi nombre es Diana Mar y estoy aquí acompañándote para que desde la numerología puedas comprenderte, conocerte y comenzar a expresar eso que ya eres en tu vida cotidiana. Así que ahora sí, iniciemos. ¿Qué es el Dharma según la numerología? Hace 8 días, domingo, que les voy a dejar por aquí arribita la tarjeta del video pasado en donde hablamos acerca del karma. ¿Cuáles son esas experiencias que a nivel del alma han quedado pendientes por integrar y que en esta vida las vivimos como desde una repetición para que podamos integrar ese conocimiento y poder equilibrar, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hablar del Dharma, que de algún modo viene a ser como la contraparte del karma y podría conocerse como esas acciones positivas o que nos llevaron a una sabiduría interior que venimos acumulando de vidas pasadas, ¿sí? Dentro de muchas escuelas, esta misma palabra se conoce como propósito, también se conoce como eso que hicimos bien o quienes fuimos en nuestra vida pasada, ¿ok? Pero para efectos de la numerología evolutiva, que es el camino que yo sigo dentro de este canal, vamos a tomar el concepto del Dharma como, no como quién fuiste exactamente, porque también podríamos describir ciertas características, ¿no? Pero vamos a tomar cuál es la experiencia o la sabiduría que se acumula a nivel espiritual, a nivel del alma. Bien, y por tanto ese bagaje evolutivo que ya se trae de otras vidas, pues no se olvida, ¿sí? O sea, no queda así como en el aire, como que ya, eso pasó y pasó. No, desde una perspectiva espiritual, ese conocimiento o ese aprendizaje o esas acciones quedan integradas o impregnadas en nuestra alma y de algún modo son esos dones que vamos acumulando en el recorrido por todas las experiencias de vida que tenemos. De allí que nuestra tarea, más que aprender un don, ¿sí?, o una habilidad, vendría a ser recordar, puesto que al llegar aquí, a esta densidad que es la Tierra, tenemos el velo del olvido y no recordamos nuestras vidas pasadas, ¿ok? Y de allí el hecho de que lo que se conoce como Dharma no es algo que vayamos a entrenar, ¿sí?, sino más bien es comenzar a recordar para poder vivir desde ese don o desde ese talento que ya traemos. Claramente desde la numerología esto se va a identificar con una sola vibración y esta vibración nos va a indicar cuál es ese don espiritual que va a ser importante dentro de las experiencias de vida que planteamos desde nuestro plan de alma vivir en esta encarnación.
¿sí? En esto que estamos hoy en el presente. Por lo tanto, si bien tú puedes tener otros dones que puedes desarrollar, desde la numerología nos centramos en esta vibración que va a traer específicamente un don o una expresión de algún modo de ese don, porque eso va a ser importante para tu misión de vida o para tu propósito de vida, ¿ok? Con eso no quiero decir entonces que vas a encasillarte, que si entonces tú tienes como este don de canalizar o de bajar información, entonces no puedas también sanar. No, ¿sí? Es más bien como que desde la numerología tenemos esa guía que nos va a permitir identificar cuál es ese don que nos viene a apoyar en este camino de vida que nosotros elegimos y que va a ir como de la mano de nuestro número de esencia y de nuestro propósito para avanzar hacia ese camino evolutivo, ¿ok? Así que el Dharma podemos identificarlo como algo que sabemos, que no nos enseñaron, que tenemos como esa experiencia así como desde muy adentro de esto, ni idea en dónde lo aprendí, pero mi alma ya sabía y despertó hacia ello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos identificar el número de Dharma? Desde la numerología, el número de Dharma se calcula a partir del año de nacimiento, ¿sí? Y nos revela cuál es ese don que aún tal vez no reconoces y que por eso va a ser importante que estés aquí. Y este es un número que es generacional, es decir, ahorita ya les voy a mostrar una tablita donde indica cuáles son los años que pertenecen a cada vibración del Dharma. Pero como es un número generacional, entonces quienes nacieron en esos mismos años comparten esa misma vibración, ¿sí? Que de algún modo representa esa sabiduría colectiva y nos viene a indicar, ¿sí? Que como generación, estas personas, entonces algunos puede ser, esta generación vino a traer nueva información al mundo, a aportar nuevas ideas. Esta generación son los sanadores, esta generación son los canalizadores y así. Porque de algún modo, entonces lo que se trata es que por generaciones vengan como olas de personas, ¿sí? Que vengan con un propósito específico o con una vocación específica a ayudar a lo que de algún modo como al plan colectivo, ¿sí? Entonces, por supuesto que estos dones espirituales tienen mucho que ver con aquello que podemos ser o entregar hacia afuera. Por eso hablo mucho de la vocación. Bien, entonces va a ser importante como tal tener eso en cuenta, porque a veces pueden decir como que no, pero pues si yo no, lo que hago no tiene nada que ver con estar hacia afuera, estar hacia el mundo, pues de qué me vale esto. Ok, aquí estamos hablando un poco desde esa perspectiva de que todo lo que yo hago, por supuesto que es inicialmente para mí, para mi camino personal, pero también eso que yo hago va a impactar de algún modo a ese plan que tenemos todos como colectivo. Entonces, antes de que nos vayamos ya como tal a introducir en cuáles son los números del Dharma y cuáles son los dones, yo quiero contarles un poquito de mi historia, porque resulta que a mí me pasaba algo muy curioso y es que desde muy chiquita, desde muy niña, siempre tenía como esa habilidad que, bueno, yo en ese momento no le llamaba habilidad, hoy le llamo habilidad, pero en ese momento yo decía como que, ay, soy como más salada para que la gente me cuente sus problemas, ¿sí? O sea, yo llegaba a una parte y la persona me soltaba así como toda su vida y claro, yo recibía eso como desde la pena, como de, ay, bueno, pues si esta persona me está confiando, siente esa confianza de contarme todo eso, pues qué pena como uno cortar a la gente, ¿no? Pero de algún modo yo me sentía como ese imán de que las personas me vieran como esa persona a la que venían a soltarle todo, ¿no? Como esa vasija emocional en donde podían depositar como todo lo que sentía. Y desde pequeña, lo digo porque, o sea, siempre, bueno, casi siempre, estaba como en esta posición de ayudarle a otro, ¿no? Entonces siempre era como que, ay, en el colegio, ¿no? Ay, como tú sabes un poquito más, entonces hazte con este para que le expliques. O era como esa persona a la que venían como a pedirle ayuda, ¿sí? En ese momento pues era más que todo con temas académicos, pero así fue como a lo largo de mi vida, ¿sí? Sentía que las personas sentían esa confianza de venirme a contar las cosas.
me pasaba en el transporte, digamos, estaba esperando como en un consultorio para una cita y la persona como que así comenzábamos a hablar, cuando después me terminaban contando como cosas súper personales y de algún modo yo trataba como de escuchar primero que todo y también como aconsejar desde mi punto de vista lo que podían hacer. Y así me convertí como en la terapeuta de muchas personas, no solamente de mis amigas, sino también de mucha gente que venía a mí como, sí, a contarme como algún modo qué hacer, ¿no? Eso pasaba también con mis parejas, eso pasaba también con personas muy cercanas y en algún punto yo sentía incluso incomodidad, ¿sí? Porque primero que todo hasta ese punto no reconocía que era un don realmente, lo veía más como una, sí, como una molestia, como, o sea, porque la gente ve eso en mí que casi no me gusta. Y fue cuando comencé a reconectar con la numerología, que entendí mi número de Dharma, que para mí es un 2, y comencé a identificar ese camino, ¿sí? Como que ya ahí dije, oh, ok, ya entendí todo, ya entendí por qué esa confianza de la gente, esa empatía, decía yo decía, es que no, es que yo empatizo como con la gente y soy buena como para escuchar, era más eso. Y eso me sirvió un poco para tomar el impulso de comenzar a tomar esta fuerza para decir, yo siento que yo puedo acompañar procesos de vida, siento que puedo hacer como esa persona que escucha, que aconseja, que está allí como para guiar un proceso a otra persona. Ahora bien, hay otra cosa también muy importante de esto, y es que esto me pasó mucho, más que nada con mis parejas, que yo me volvía como esa... Sí, yo decía que era como esa coach motivacional, ¿no? Entonces ellos estaban en un proceso y yo me volvía esa sombra de tú lo estás haciendo bien y les buscaba como, no sé, necesitas hacer un curso, mira, encontré este curso, haz este curso que yo sé que te va a ir muy bien, o los animaba mucho en las cosas que hacían, como que mira, yo sé que tú eres bueno para esto, por ejemplo, con mi última relación que fue con el papá de mi hija, él desde siempre le gustó como el deporte, ¿verdad? Y yo le decía a él, tú puedes ser muy buen entrenador personal. Y lo animé y fue esa persona que le dije, mira, estudia esto, comienza a estudiar. De hecho, en algún punto tuvimos que elegir como que, bueno, cuál de los dos estudia, porque, digamos, en términos de tiempo y de dinero no podíamos estudiar los dos al mismo tiempo. Y yo le dije, no, estudia tú primero, ¿sí? Entonces fue como ese comenzar a ver en las personas esa capacidad que tenían y comenzarlos como a impulsar a que fueran hacia adelante. Lo mismo pasaba con mis amigas. Y bueno, ya retomamos otra vez. Entonces, cuando conocí lo de la numerología, entendí como que, claro, ese es mi Dharma 2. Y entonces, ahí entendí como que, ok, bueno, yo siento que puedo como acompañar a otros, ser esa persona que motiva, que impulsa, que identifica como hacia dónde pueden ir y da como ese consejo. Y créanme que eso siento yo, bueno, si quienes ven el video han estado en sesiones conmigo, pueden decir sí o no, pueden desmentir acá abajo en los comentarios. Si soy esa persona que primero que todo, yo veo una carta de una persona y digo, wow, siempre es así, siempre es como desde la sorpresa de decir, todo lo que tienes, mira todo lo que tienes y como mostrarle a la persona todas esas potencialidades que tiene. Y segundo, siempre soy como que, bueno, ¿y cómo vas con esto? No, sí, súper, mira, puedes hacer esto, esto, lo otro. Y también de escucharlos. Yo tengo clientes con los que me hablo y son notas de voz de 5 de 6 minutos escuchándoles y de regreso también hablándoles. Entonces, siento que esa es una de las cosas que más me ha ayudado en mi proceso como acompañante de procesos o como terapeuta. ¿Sí? Esa parte de escuchar, de poder leer también cómo emocionalmente se siente la persona y desde ahí dar una devolución muy positiva y muy propositiva para que vayan avanzando en su proceso. Pero bueno, yo sé que como ustedes no vienen solamente a escuchar mi historia, sino que también vienen a obtener información para su vida, ¿cierto? Para poder
su vida. Entonces ahorita sí vamos a cómo, cuáles son los números de Dharma y cuáles son esas pequeñas claves para que tú puedas identificar cuál es ese don espiritual que puedes desarrollar y que de alguna manera va a servir para tu vocación o incluso para guiarte hacia tu propósito de vida. Aquí es muy importante que estos números de Dharma están muy enfocados como desde lo espiritual, ¿sí? Por supuesto, esto se puede llevar a cualquier ámbito de la vida, que voy a tratar de hacerlo, ¿ok? Entonces, si tú te sientes en este momento un poco perdida o perdido acerca de, siento que lo que yo estudié o a lo que me dedico profesionalmente tal vez no es, el Dharma puede darte una guía acerca de cómo empezar ese camino. No va a ser completamente, ¿sí? Porque ustedes ven aquí que ya les he hablado un poco de mi Karma 2 y el Karma 2 habla un poco de el acompañar o del estar allí apoyando a otros, pero puede ser desde muchos caminos. Les contaba ahora un poco la historia de mi expareja y él en este momento, él es coach de entrenamiento personal. Entonces también tiene un Karma 2 y miren que él lo está enfocando en otra área del conocimiento totalmente diferente en cómo estoy yo. Pero del mismo modo está acompañando procesos con, digamos, con otras personas, ¿sí? Estando allí al lado de otras personas que van en su proceso. Así que esto es solamente, digámoslo así, una pincelada. Por supuesto que esto lo vamos a profundizar mucho más. Hay una clase completa que habla del Dharma y tengo para cada número de Dharma como todo muy específico, cómo es, cómo se puede expresar, cómo lo puedes desarrollar, cómo lo puedes activar en mi suscripción Universo Magia. Allí pueden acceder. Recuerden que hay dos formas de unirse. Pueden unirse de forma anual con un costo de $100 el año y pueden unirse de forma mensual pagando $12 mensuales, ¿ok? Recuerden que quienes pertenecen a mi comunidad tienen un descuento especial, así que hasta el 31 de julio, así que me pueden escribir directamente a mi WhatsApp para darles promoción especial si quieren inscribirse y también pueden comenzar a hacer procesos personales si ya lo quieren de forma más personal haciendo sesiones de numerología conmigo. Y ahora sí, vamos entonces con cada número de Dharma. Por aquí, a un ladito, les va a estar apareciendo un cuadrito, ¿sí? Y en ese cuadrito ustedes van a poder identificar cuál, de acuerdo a su año de nacimiento, cuál es su número de Dharma. Pero si quieres aprender a calcularlo, porque también la idea es esa, que tú sepas cómo se calcula, van a sumar completamente los 4 dígitos de su fecha de nacimiento, ¿ok? Entonces tenemos que, si por ejemplo eres de 1993, entonces vas a sumar todos los dígitos y en este caso te va a dar un 22. Si la suma te da un 11 o un 22, vas a dejar ese número completo porque pertenece a un Dharma con número maestro, en este caso, ¿ok? Y si te da un número de 2 cifras, vas a sumar nuevamente esos 2 números para que te dé un número entre el 1 al 9. Y ya teniendo identificado cuál es tu número de Dharma, ahora sí, miremos qué significa cada uno, cuál es ese don espiritual que trae según tu número de Dharma. En este caso vamos a dividirlos por elementos, que me gusta bastante, como dar una introducción general por elemento y dar como unas claves específicamente para cada vibración. Entonces, si hablamos de los dharmas en fuego, que serían los correspondientes al 1, al 5 y al 9, vamos a tener que estos dharmas representan impulso, transformación y liderazgo. ¿Sí? Recuerden que fuego siempre son esas personas, o sea, esa vibración en fuego siempre habla desde el impulso, desde algo que me motiva, desde un ideal, ¿sí? Y por supuesto, todos estos 3 dharmas tienen que ver con personas que vienen a mover de manera evolutiva a otros. Están llamados a movilizar la energía propia y también de otras personas, a ir como más allá de los límites y activar como
velocidad o movimiento en el colectivo. Por lo tanto, pueden ser personas que traigan como esta capacidad de desarrollar a partir de un ideal, de una idea, ¿sí? Por ejemplo, el karma 1 tiene esta capacidad de ser como ese impulso creador. Sienten impulsos de crear algo, de hacer algo, de desarrollar una idea, de decir, ¿por qué no hacemos esto? De liderar a otros hacia una idea o hacia un propósito, hacia un objetivo, ¿sí? Y claramente el Dharma 1 va a ser esos pioneros. Entonces son personas que traen una propuesta tal vez muy innovadora y van a hacer que otros se movilicen a partir de esa idea. El Dharma 5 tiene que ver con movimientos, pero en relación al cambio, a la transformación o al romper con estructuras que ya vienen desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, las personas 5 se pueden mover como desde una idea de cambiar las cosas, de decir, esto se ha hecho así por mucho tiempo, pues es la persona que llega de forma disruptiva a hacer una propuesta distinta de hacer algo que ya está establecido. Y el Dharma 9 tiene que ver también con el movimiento, pero a través de lo colectivo, ¿sí? A través de movámonos por una idea que ayuda a que el mundo sea un lugar mejor, a decir, a sembrar como esa semilla de conciencia de que a través de algo que se haga en grupo se pueda cambiar algo en el mundo, algo que ya no funciona, algo que ya no puede seguir de la misma manera. Así que son personas que vienen a transformar, ¿sí? A mover a las personas a transformar para que algo que ya no funciona sea mucho mejor, ¿sí? Se termine y que nos movamos hacia algo mejor. Entonces, por ejemplo, en el Dharma 9 se pueden ver muchas personas que enseñan, ¿sí? Que vienen a traer filosofías de vida, ¿sí? Por ejemplo, podríamos considerar, no sé, el veganismo como un movimiento de Dharma 9, ¿sí? Que pretende de algún modo no afectar tanto, por ejemplo, los animales, no crear tanto daño también en la naturaleza a través de lo que comemos, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos viendo cómo se puede presentar. Vamos ahora con los dharmas en aire. Los dharmas en aire corresponden a las vibraciones 3, 7 y 11. Y estos dharmas tienen que ver con la canalización, el recibir y el transmitir esa información desde la luz y desde la conciencia, ¿sí? Son como estas personas que operan entre el plano material o el plano real y planos más sutiles. Entonces pueden canalizar o recibir información que luego van a tener de alguna manera como vocación tener que canalizar, recibir y transmitir esos mensajes o esa información que reciban. ¿Ok? Por lo tanto, el Dharma 3 puede transmitir esta información que canaliza a través de la expresión creativa. ¿Sí? Pueden ser estos artistas que tal vez, no sé, hacen obras muy extrañas, muy raras, pero a partir de eso están trayendo un mensaje para la humanidad, están aportando algo, ¿sí? O a través de la música, ¿sí? Son personas que canalizan a través del arte, de la expresión creativa. Y pueden transmitir también, tienen como esa capacidad de transmitir emociones, ¿sí? A veces no necesariamente tiene que ser un mensaje como tal, pero puede ser una persona que pueda representar, por ejemplo, no sé, el sufrimiento, pueda expresar la voz de una comunidad, ¿sí? Y a partir de esto, traer como ese mensaje de conciencia colectiva. Y vamos ahora con el Dharma 7. El Dharma 7 tiene mucho que ver con, claro, canalizar información, pero no tanto desde ideas creativas como es el 3, sino más bien conocimientos, verdades. Entonces son tal vez estas personas que canalizan información que luego se puede convertir en un conocimiento profundo para la humanidad. Entonces, no sé, una persona que trajo a este plano
información sobre cómo desarrollar un método que ayude a mejorar algo en la vida de las personas. Me surge, por ejemplo, el Reiki, ¿sí? Esta persona que canalizó todos estos códigos de luz, de activación para la sanación, ¿sí? Es todo lo que es conocimiento que vaya a mejorar ciertos procesos en la vida de las personas del colectivo. Y el Dharma 11 son estas personas que sí son canal, pero más desde la inspiración divina, desde la palabra. Son, por ejemplo, personas que pueden ser muy buenos líderes espirituales o líderes en cualquier otra rama, porque traen como una sabiduría, ¿sí? Traen una sabiduría divina, digámoslo así, en donde traen mensajes muy amorosos, traen mensajes que inspiran, traen mensajes que pueden ser a través de sus vivencias, pueden inspirar a otros a transformarse, a hacer su vida mejor, y pueden guiar movimientos a partir de esa información, de todos esos mensajes que traigan, ¿sí? Así que aquí podemos encontrar como muy buenos canalizadores en general en el elemento aire, muy buenos canalizadores, personas que, por ejemplo, tienen dones de mediunidad, ¿sí? De comunicarse con otros planos de conciencia, personas que tienen la capacidad de bajar información de diferentes modos, ¿sí? Así que bueno, hasta ahora cuéntenme si les ha resonado su número de don o de Dharma en los comentarios. Déjenme si yo he sentido esto, o desde niña lo sentí, o esto me pasó. Quisiera también leerlos. Y vamos ahora con los dharmas en tierra, ¿sí? Los dharmas en tierra son personas que están llamados a crear bases sólidas, crear estructuras, manifestar aquí en el plano real algo práctico, algo que permita sostener procesos, o crear estructuras, o crear todo lo que conocemos dentro de lo que podemos ver, ¿sí? Entonces de allí que, por ejemplo, el Dharma 4 tiene que ver con crear orden, ¿sí? Crear estructura, materializar algo, poder como sostener también desde la paciencia, desde la disciplina, algo que crea. Entonces pueden ser personas que creen como tal estructuras muy fijas. Por ejemplo, una persona que cree una universidad, ¿sí? Una persona que cree algo tangible, una empresa, podría ser, ¿sí? Puede ser también una estructura, una forma de hacer las cosas, un método, por ejemplo, ¿sí? Bien, ahora vamos con el Dharma 8, que habla de la manifestación, ¿sí? Por lo tanto, por eso tiene que ver con la tierra, con lo real, con lo material, con lo que podemos crear. Y son personas que utilizan su energía o canalizan su energía para poder brindar, crear prosperidad para sí mismo, pero también puede ser crear un impacto con referencia a un propósito. Entonces pueden ser personas que creen un movimiento que permita generar prosperidad, generar abundancia, cambiar de mentalidad. Entonces pueden ser personas que desarrollen, no sé, un método para manifestar abundancia. Pueden ser personas que creen, ¿saben qué se me viene mucho a la mente? Como estos negocios que, por ejemplo, franquicias, ¿sí? Que yo desarrollo una franquicia, pero a partir de ese modelo de negocio que está ya aprobado, entonces la persona compra la franquicia y la establece en otro lugar. Entonces fue una idea que se creó con un propósito de generar riqueza, de generar dinero, algo en lo material, pero ahora puedo hacer que otras personas también vayan a crear ese proceso, ¿sí? O a desarrollar desde allí también abundancia para sí mismos. O, por ejemplo, pueden ser también fundaciones en pro de una comunidad
en particular. Entonces yo creo esto, claramente me beneficia a mí, pero también está beneficiando o trayendo un impacto hacia una comunidad o hacia un entorno. Y vamos con el Dharma, perdón. Vamos con el Dharma 22. Entonces tiene que ver con personas visionarias, personas que tienen esta capacidad de crear estructuras. ¿Sí? Es como la combinación del 4 y el 8. Entonces son personas que tienen la capacidad de crear estructuras, crear sí, algo físico, pero de forma muy grande, que permita la transformación más a un nivel colectivo o incluso mundial. ¿Sí? Entonces puede materializar desde una idea, por ejemplo. Pasa también que los 22 pueden canalizar, pero esa canalización viene en forma de una idea para materializar, ¿sí? A diferencia que, por ejemplo, el 11 tiene más que ver con ideas, con métodos, con información, el 22 es crear algo en la realidad. Entonces, no sé, pongámosle que una persona con un Dharma 22 está creando una institución educativa para personas que tengan talentos en el arte. Entonces, que se especialice como en eso. Y van a crear eso para, con una visión global de que estas personas que estudien aquí desarrollen sus talentos y se vuelvan unas grandes estrellas. No sé, eso me acabo de salir aquí. Entonces, es eso, ¿no? Materializar proyectos que tengan un impacto a nivel colectivo, a nivel macro, incluso a nivel mundial. Me pasa, conozco a varias personas con Dharma 22 y ¿qué pasa? Ellos están siempre como aportando, ¿no? Entonces, le prestan a tal persona para hacer algo, le prestan a tal otra persona para hacer algo. Son personas que pueden manifestar mucho desde lo material, pero tal vez les cuesta como liderar, ¿sí? Es como más bien, mire, tome y hágalo usted. Yo les recomendaría especialmente a los Dharma 22 que en ustedes ya hay una sabiduría muy grande para que ustedes puedan crear una estructura y que en vez de darle el pez a los otros, puedan ayudarles o enseñarles a pescar a los demás. ¿Ok? Ahí les dejo ese datico. Y vamos con los dharmas en agua, que son los pertenecientes al 2 y al 6. Este dharma tiene que ver con el don de la sensibilidad, la sanación, el acompañamiento y la contención. Por lo tanto, podría decirse que son los sanadores, ¿sí? Y tienen esta capacidad de sostener desde una forma muy amorosa procesos, procesos de vida, acompañar más desde lo emocional a otros. Tienen como esa empatía para poder entender lo que están viviendo otros seres humanos. Entonces el Dharma 2, ya les hablé un poquito al inicio desde mi experiencia personal, tiene que ver con esa capacidad de escuchar, de comprender profundamente, empatizar incluso con los sentimientos del otro. Yo diría que las personas que tienen Dharma 2 son muy buenos leyendo, por ejemplo, el aura de las personas, leyendo el aura, identificando cómo se sienten los demás, incluso llegan a un lugar y son como de esas personas que pueden percibir cómo está el lugar, qué se está moviendo en el lugar, que tienen como esta sensibilidad muy despierta y por tanto pueden crear esos espacios de contención y de apoyo emocional a otros. Yo ya les di 2 ejemplos en mi caso, también en el caso de mi expareja, que él acompaña a otros desde procesos que tienen que ver con trabajar su cuerpo. Bien, y vamos con el Dharma 6. El Dharma 6 sí es una persona que tiene mucho que ver con la sanación, pero más desde el cuerpo. Entonces pueden ser estas personas que desarrollen estos dones de sanación desde sus manos, masajes terapéuticos, incluso fisioterapeutas que puedan llevar como esto como hacia el tema de la sanación física, personas que pueden sanar también a través de la alimentación, ¿sí? No sé, la ayurveda, estas personas que hacen infusiones, que trabajan con la naturaleza, con las hierbas, todo eso, ¿sí?
Es sanar a través del cuidado, de la belleza, del cuerpo y de la nutrición. Entonces van a ser personas que puedan desarrollar estos dones en un servicio más que nada. ¿Sí? Así que bueno, llegamos como tal al final del video el día de hoy. Si escuchaste tu Dharma, sientes que resuena contigo, tú dices sí, me suena, tal vez me lo han dicho, tal vez lo he sentido, pero no sé cómo desarrollarlo. Bueno, aquí va entonces, digamos, unas preguntas que te pueden ayudar como a acelerar ese proceso de reconocer y de aceptar, o yo lo digo como activar ese don en ti, ¿sí? Entonces es, ¿qué es eso que los demás buscan de ti? Sin que tú digas, mira, yo hago esto, es esa persona ¿qué es lo que buscan de ti las personas? Que te dicen, mira, tú me puedes ayudar con esto, tú eres bueno para esto, ¿sí? Y también puedes identificar qué conocimiento tú tienes de forma natural, que tú digas, nadie me enseñó a hacer esto, pero no sé por qué se despertó en mí ese recuerdo y lo hago de forma muy natural. Estas preguntas posiblemente te van a ayudar a identificar específicamente cómo se puede expresar este don, porque si bien acá yo di una idea muy general, recuerden que también es importante tener en cuenta los otros números de nuestra huella numérica para poder especificar un poco más cómo se puede expresar ese don en tu vida en particular. Así que bueno, si quieres profundizar tú a tu ritmo en esta vibración del Dharma y en las otras vibraciones de tu carta numerológica, recuerda que puedes acceder a Universo Magia. Aquí vamos a ir trabajando en profundidad cada uno de estos dones, cómo lo puedes activar, cómo lo puedes reconocer y cómo puedes comenzar a vivir desde allí, ¿ok? Si quieres, entonces te dejo el enlace en la parte de abajo en la descripción y allí puedes inscribirte a la escuela Magia. ¿Qué más? Gracias por estar aquí. Si quieren que profundicemos, sigamos profundizando en esto de la vocación, del camino de vida, de la profesión, desde la numerología, también coméntemelo para seguir haciendo videos como estos, que hay mucho, ¿sí? Para lo que es la profesión, hay muchísimo que ver y podríamos seguir profundizando por allí. ¿Qué te puede dar más dinero o qué te puede llevar al éxito? Pueden ser temas que podríamos proponer para próximos videos, así que coméntame acá abajo también de qué quieres ver próximamente videos. Y eso ahora sí es todo por hoy. Gracias por estar aquí un domingo más y nos vemos por allí. Chao, chao.